Nosotros hemos estado trabajando entonces con la geometría, básicamente. Geometría, un nombre definido, ¿cierto? Según los cuadros que tenemos, los cuadros de referencia que tenemos en el curso. ¿Y qué es lo que está faltando ahora? Hay una serie de información que es la que nosotros no logramos ver y que esa información es la que está asociada a la geometría y es la información que luego va a aparecer en cada uno de los cortes. Bien, para poder trabajar en eso y poder establecer una relación entre el texto y estas geometrías, nosotros debemos hacer lo siguiente. De momento, nosotros vemos un cuadro de diálogo, ¿cierto? Donde tienen las propiedades de estos diferentes elementos, el tipo de estructura, la parte gráfica, ¿cierto? Que en algún momento vamos a detenernos con mayor tiempo, ¿cierto? Y acá vemos datos de identidad que son referenciados. Acá es todo el texto que complementa estos elementos que logramos ver acá. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros comencemos desde ya a incorporar la información que ya no corresponde al modelo, pero sí, o sea, la definición gráfica, pero sí a la información de datos de esta parte? Y eso es lo que a nosotros nos interesa revisar. Fíjense que yo voy a hacer un corte. Recuerden que para hacer un corte lo único que tengo que ir a vista y generar esa sección. Este contenido que vamos a ver ahora hace referencia a los escastillones, ¿ya? Entonces vamos a ver el castillón, a la sección 1, le coloco el nombre del castillón correspondiente y fíjense que lo único que voy a hacer yo es que este castillón se genere escala 1 a 20, esa es nuestra región hasta donde se prolonga la vista. Si yo quiero que eso se oculte, bueno, pincho acá, se oculta. Si quiero que aparezca, o que quiero que recorte o no recorte, se va cortando aquí. Fíjese. Es el borde. Si yo lo pincho acá, corto o no corto, ¿no? Esa es como las líneas que aparecen de contorno entregando esa información. Generalmente cuando uno trabaja en los escastillones va definiendo un nivel de representación medio o medio alto y trabaja con este estilo visual de línea oculta. Cuando yo quiero incorporar o definir este castillón en sus detalles, fíjense que tengo que hacer lo siguiente. Vamos a incorporar una ventana en este elemento para que se vea un poco más completo. Una ventana simple acá, ¿ya? Y vamos a incorporar ese mismo pilar que está aquí, lo voy a incorporar acá. Ese mismo pilar lo voy a incorporar acá. Y ahora vamos a hacer un suelo. Un suelo. El nivel en el segundo nivel. Ya, ¿cierto? Tengo ese elemento. Voy a ir al castillón y fíjense que en el castillón la gracia que tiene todo este elemento es que nos permite nivel base, nivel 1 hasta el nivel 2. El escastillón nos permite ir corroborando las cosas. Tenemos el muro que llega hasta arriba, pero en realidad debiese llegar bajo hasta esa losa. Entonces, en realidad, ese muro debiese llegar hasta aquí, ¿cierto? Este elemento no debiese llegar hasta arriba, debiese llegar hasta acá. Entonces, el escastillón nos permite ir haciendo esa serie de ajustes. Eso es lo que importa. Bien, entonces, continuando con eso, tenemos esta ventana que es de 2,30 m de altura. Vamos a dejar una ventanita un poquito más baja, con un antepecho que sea de 90 centímetros, ¿ya? Recuerden que cuando uno quiere hacer que se incorporen los espesores, debiese pinchar aquí arriba, ¿cierto? Entonces todo lo que estoy cortando se ve con un espesor mayor. Bien, cuando yo quiero empezar a incorporar el detalle acá, o sea, usamos el corte, lo usamos siempre para poder ir precisando, para ir revisando las uniones y los encuentros. ¿Ya? Eso es muy, muy importante que ustedes lo comiencen a utilizar desde ya. Entonces, nosotros tenemos una manera de anotar que corresponde a un sistema, por ejemplo, de texto, al cual yo puedo indicar acá que diga muro, eh, albañilería. No, en realidad puedo decir que es una tabiquería. Este es una tabiquería. Y esta tabiquería, yo pues, si pincho acá en el texto, fíjese, lo que estoy diciendo es que
esa tabiquería le corresponde a ese elemento, tabiquería. Cerrar, ahí sí, ese que está atrás hay que eliminar. Fíjense que yo le puse con un texto a esto que fuese una tabiquería, pero en realidad si yo lo selecciono y yo esto después lo cambio, no sé, que sea un muro de ladrillo, fíjense que el texto sigue siendo tabiquería. ¿Y por qué pasa eso? Porque básicamente yo estoy trabajando con un texto que no está referenciado con el elemento que estoy trabajando. ¿Qué me interesa a mí? A mí me interesa que aparezca una relación entre la geometría, lo modelado y el texto. Ahí es como si estuviésemos trabajando efectivamente con la metodología BIM. Entonces, muy, muy importante entonces que se construya esa relación. Yo puedo hacer lo mismo, puedo copiar este texto, lo puedo pegar abajo, fíjense, y voy a indicar que esto va a ser una ventana. Ventana tipo B1. Pero de nuevo, cambio el tipo de ventana. Fíjense que cambio el tipo de ventana a ese tipo de ventana. Y el elemento sigue estando como una ventana tipo B1, a pesar de que cambié la tipología. Lo mismo aplica para los suelos. Entonces, si se fijan, en este sistema nosotros no estamos vinculando el texto con la geometría. Nos interesa entonces que sí se vincula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes ya tienen modelado, ¿cierto? Esto que yo acabo de modelar rápidamente, ustedes ya lo tienen. Cada uno de los integrantes entonces del equipo debe ahora incorporar en la descripción del elemento las características principales para poder etiquetar. ¿Qué es lo que significa eso? Que voy a ir a editar tipo y en la parte donde dice descripción, yo voy a indicar acá, por ejemplo, muro albañilería, porque recuerden que esto aquí arriba tiene un código que es distinto, ¿cierto? Sería MA guión bajo, ¿cierto? Y con toda la definición que tiene. Entonces, muro albañilería revestido, espesor igual a 20 centímetros. Entonces, fíjense que lo que yo hice, cada elemento que yo vaya trabajando con esta tipología que es muro básico de cara a vista, siempre va a tener esa referencia. Siempre, siempre. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer ahora? Yo lo hice con el muro de albañilería y ahora lo tengo que hacer con ese tabique básico. Entonces, acá debiese ir a editar tipo y en la descripción colocar acá tabiquería de pino, estoy inventando, 2 por 2 pulgadas, revestido con placa de yeso cartón ST estándar de 10 milímetros, ambas caras. Entonces lo estoy especificando. Fíjense entonces, cada vez que yo genere un muro de eso, lo voy a copiar y lo voy a pegar al lado para que se den cuenta que yo lo tengo que hacer solo una vez, en cada uno de los elementos. Aquí está la descripción. De hecho, me equivoqué porque es tabiquería. Lo voy a aplicar, aceptar. Lo cambié en uno, voy al otro, y fíjense que el otro también dice que es tabiquería. ¿Por qué yo lo estoy cambiando en las propiedades del tipo, en la familia? Entonces, cada uno de ustedes se va a tener que, en virtud de las entidades, ¿cierto?, empezar a agregar esa definición. Lo más especificada posible, ¿ya? Lo más especificada posible. Bien. Me falta el suelo, ¿cierto? Editar tipo, le voy a colocar acá, por ejemplo, radier, hormigón armado, H30, no se estoy inventando, H20, ¿ya? Terminación, no. Terminación porcelanato. Luego lo vamos a ver en detalle, ¿ya? Para que no se asusten. Entonces, si se fijan, a cada elemento yo le estoy agregando una definición.
este elemento y el elemento de arriba son iguales. Pero si es que son distintos, fíjense que el elemento de arriba yo le voy y le agrego esa edición de tipo, tiene la misma definición que abajo. Y si son distintos, entonces ¿debiese ser la misma familia? No, pues. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como siempre, editar y duplicar. ¿Cierto? Pensemos que a lo mejor esa de arriba es una losa colaborante. Entonces yo voy a agregar otra definición. ¿Ya? Lo duplico y le voy a agregar acá, igual como lo hemos hecho en todo, ¿cierto? Yo lo estoy haciendo sin la colaborante. Lo estoy haciendo sin tener el cuidado que hemos tenido hasta ahora, ¿cierto? Una buena nomenclatura. Le vamos a dejar que sea de 20. Entonces esto será así, acá, losa colaborante. Bien. Fíjense que va a pasar lo siguiente. Ese elemento ya no llega hasta arriba, lo tengo que ajustar. Por eso es muy bueno trabajar con escastillones o con secciones en cada ciertos tramos como para ver cómo se están uniendo los elementos. Perfecto. Fíjense que yo cambié ese, he cambiado lo de abajo y lo de arriba, y este texto entonces no está referenciado al elemento, y eso está bastante mal. Esto se puede utilizar para ciertas particularidades, pero no para definir o trabajar en esta escala. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces vamos a ir a etiquetar por categoría. Fíjense que yo voy a agregar, me dice que no se han cargado las etiquetas de muro, entonces las tengo que ir a buscar. ¿Dónde? Donde siempre. Vamos a ir acá, librería, en español, anotaciones, etiquetas, etiqueta de muro, aceptar. Fíjate que si yo ahora le agrego una etiqueta, voy a ir aquí al lado y me dice que es un tabique de 10 centímetros. ¿Mm? Si yo pincho está acá, me dice que es un muro de ladrillo con cara vista. Pero aquí hay un tema, pues. Aquí hay un tema. Que el tema es que nosotros lo vamos a tener con los códigos, ¿cierto? Entonces el que va a ver el código MLA, no, quizás no lo va a entender. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Nosotros debemos hacer la siguiente operación. Vamos a ir a editar familia, donde dice acá que vamos a borrar ese cuadrito, vamos a borrar esas líneas, para que se vea más limpio. Este texto de etiqueta, que es el tipo del muro, nombre de tipo, le vamos a editar esto. Eh, editar texto de etiqueta, ese nombre de tipo se lo vamos a quitar. No quiero que aparezca el nombre del tipo, quiero que aparezca la descripción. La descripción es la que yo anoté. Le voy a dar a aplicar, aceptar. O sea que esa sería la descripción del elemento que yo he generado. Eso lo voy a borrar y nos vamos a quedar solo con la descripción de la muestra. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a guardar, ¿cierto? Un guardar como etiqueta de muro, va a decir guión bajo, descripción. Voy a dar guardar. Ahora voy a cargar esa edición en esta parte, ¿cierto? En este proyecto. Como no hay otro proyecto abierto, se ha cargado. Voy a ir a la sección y fíjate que lo que yo voy a hacer ahora es que esto ya no sea etiqueta de muro, sino que sea etiqueta de muro, pero descripción. Fíjate que ahora dice que es un muro de albañilería revestido, espesor de 20 centímetros. Si yo toco este elemento, ¿ya? Voy a tocar este es un tabique de 10 centímetros, pero que recuerden que el nombre que tiene ahora es el nombre que está aquí. Ese nombre nosotros ya lo hemos cambiado y por eso que nos sirve, ¿cierto? Entonces me interesa que tengan esa definición. Fíjense que ahora dice cuál es el espesor que tiene. Hay otras cosas que nosotros podemos activar o desactivar acá. Si queda centrado o no queda centrado, si es vertical o no es vertical, ¿ah? Cosas de ese tipo. ¿Y para qué nos sirve eso? Para empezar a etiquetar, a empezar a agregar extremo libre. Cuando pongo extremo libre me permite hacer eso, por ejemplo, moverlo acá o ajustar aquí, para que esto quede bien hecho. Ahí sí, mucho mejor. ¿Qué otra cosa puedo cambiar acá? Vamos a ir a editar tipo. Tengo que cambiar la familia. Si se fijan, esa etiqueta es de 1,5 centímetros. Si yo quiero cambiar la tipografía, quizás a todo esto le vamos a indicar la que es la ISO PER, ¿cierto? PECUR,
que esté con cursiva, ya puede ser, que tenga desfase el borde, que el fondo sea opaco, el tamaño del texto, está bien, a ver, está bien, y la distancia de tabulación también está bien. Le voy a dar a aplicar, le voy a dar a aceptar, la alineación dice que es centro, yo si quiero coloco que sea derecha o izquierda, ¿ya? Y ahora lo voy a cargar en el proyecto, ¿cierto? Se sobreescribe el existente. Fíjense, quizás en realidad debiese generar una descripción para la izquierda y una para la derecha. No es tan difícil porque yo solamente tendría que editar ese tipo y aquí yo le tendría que cambiar el nombre y este sería izquierdo, ¿cierto? Izquierdo. Aceptar. Yo aquí lo estoy haciendo hacia el lado izquierdo. Entonces, este en realidad debiese ser con esa definición. Ahí sí ese queda bien. Ese sí queda bien. Entonces, ¿qué me permite hacer eso? Empezar a pinchar en cada uno de los elementos y que aparezca eso vinculado con eso. Si yo cambio esa descripción, fíjense, voy a cambiar esa descripción que tengo acá y le voy a decir que no sea tabiquería de pino, perdón, sino que es albañilería, albañilería, le voy a colocar acá, revestida, ¿cierto? O estucada. Por ejemplo, si yo cambio esa definición acá, le voy a dar a aplicar y le voy a dar a aceptar, fíjense que se cambia esto de manera automática. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer otro corte para que se den cuenta lo interesante que tiene esto, que me permite, voy a hacer un escastillón para acá. Eh, lo vamos a hacer de nuevo. Acá, aquí voy a ir a la sección 2 y fíjense que si tengo que etiquetar esto, yo ya hice la configuración anterior, voy a ocultar el marco, voy a decir que se muestre con detalle medio o alto, va a estar acá, voy a ir a la etiqueta, anotar, etiquetar, fíjate que voy a pinchar aquí y automáticamente se agrega esa definición y no tengo que escribir. Entonces, muy importante que cada uno de los elementos ahora tenga acá en la definición, perdón, en sus propiedades, la descripción. Y eso es lo que después va a aparecer en el escastillón. Entonces esto va a aparecer lleno de texto ahora. Hay que hacer un escastillones bien contundente donde se asocia a ese elemento una etiqueta. Lo mismo que yo he hecho ahora, etiquetar categorías de los muros, debiese hacer etiquetar categorías para los suelos. Fíjate que le voy a hacer a clic, un clic, un enter, perdón, acá, y no tengo una familia de suelos, entonces tengo que cargar esa familia. ¿Dónde se cargan? Eso, igual como siempre, yo voy acá a insertar, cargar familia, y debiese encontrar acá, fíjense que está por muro, por pilar, por puerta, por suelo de masa, por los diferentes elementos. Entonces acá es donde yo voy cargando eso en función de lo que voy a ir etiquetando. Etiqueta de ventana. ¿Ah? Eso tendría que abrir aquí. Me dice sobreescribir la existente. ¿Ya? Entonces yo tendría que seleccionar la ventana y en la ventana, mira, me voy a ir a la sección anterior, esta ventana que está aquí, yo tendría que ir a editar tipo y en la descripción, nuevamente, acá dirá ventana simple eh, sin alface. No, sin, no sé, eh, sin canterías. Si se fijan, esa definición acá está agregada, ¿cierto? Sin cantería. Yo podría seguir cambiando y en virtud de ese cambio, entonces como este texto que no está referenciado, ahora sí estaría referenciado. No tendría que ir entonces acá a perdón, a anotar, etiquetar, selecciono la ventana. Fíjense que acá tiene la etiqueta de la ventana. Entonces la etiqueta de la ventana, ¿qué es lo que está considerando ahora? Solamente voy a ir acá a editar familia. Fíjense que considera la etiqueta de la ventana las dimensiones. ¿Cómo sé que considera las dimensiones? Si yo selecciono uno, voy a ir a editar el texto de la etiqueta y dice anchura.
Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Igual que en el anterior, ¿cierto? Editar, aquí te dice cargar la descripción, para allá, esa que está aquí la quito, aplicar, aceptar, el texto está vertical, ¿cierto? Alineación, esto está aquí, mantener, tendría que eliminar eso, ese y ese texto, y este lo tengo que cambiar de orientación. Editar tipo, dice, tiene que ser igual que el anterior, hizo peor, bien, aplicar, aceptar, y ahora tengo que girar esto, a ver si es que no lo hacemos así, no aguanta, el giro, perfecto. Yo, si cargo en proyecto ahora, se va a sobreescribir, y a mí me interesa que no se sobreescriba, sino que guardar una copia de ventana, guión bajo, descripción. Guardar. Cargo en el proyecto, como el único proyecto, me dice, ahí, etiqueta, no. En proyecto 1 tiene que decir. Aceptar. Me voy a ir al corte, sección 2, y fíjense, no, sección 1, que esa etiqueta que está acá es etiqueta de ventana, pero de ancho. Y esa es de descripción. Esa es una ventana simple sin cantería. La voy a cambiar, miren. La cambié. Y no tiene esa descripción. ¿Por qué? Porque esta familia yo no le he agregado la descripción. Y aquí entonces, ¿dónde se la agrego? Ventana con recubrimiento de madera. Le doy a aplicar, aceptar y fíjense, ahí está. Yo cambio la ventana y se cambia el texto de manera automática. ¿Dónde cambio todos estos sistemas? Si le quito las directrices, bueno, tiene que quedar. Si incorporo extremo libre, me permite entonces hacer que esto quede bien organizado. ¿Mm? Ya. Se dan cuenta, cambio la ventana y se cambia la etiqueta sola. Esa no era la que tenía, era la de... Esa aparece. Ahí está. Entonces cambio uno y la etiqueta cambia, se actualiza. Entonces tenemos ahora sí que sí, tenemos vinculado el texto con el elemento. Ahora es BIM. Ahora este es un elemento BIM, porque después cuando yo haga la cuantificación y tablas que nos va a mostrar Cristian en la tarde, de ejemplo, se va a entender cuál es la lógica entonces de ir definiendo cada uno de estos elementos. Ya lo hice con los muros, lo hice con las ventanas, entonces les dejamos para que ustedes prueben con las losas, con los pilares, con las vigas, con todos los elementos, puertas, con todo lo que hay. De esa manera entonces vamos a dejar esa descripción para luego trabajar con los escastillones de manera bien organizada, trabajando con la metodología BIM.